¿Alguna vez te has preguntado cómo los campesinos medievales lograban sobrevivir a esos inviernos brutales sin congelarse hasta la muerte? Resulta que eran mucho más ingeniosos de lo que podrías imaginar. No tenían mantas eléctricas, ni calefactores escondidos en sus cabañas, pero sus soluciones para mantenerse calientes eran extraordinariamente creativas y efectivas. Contrario a lo que muchos creen, los campesinos medievales no construían simples chozas de madera. Y ya está. Estos individuos eran básicamente los entusiastas originales de la vida subterránea. Excavaban sus hogares entre 60 y 90 centímetros bajo tierra, lo cual puede no sonar como mucho, pero es básicamente como construir tu casa en una piscina, poco profunda, excepto que en lugar de mantenerte fresco, te mantenía caliente. Y funcionaba perfectamente. Estudios arqueológicos recientes han demostrado que estas casas parcialmente enterradas se mantenían aproximadamente 10 grados más calientes que las construcciones en superficie durante los meses de invierno. Ya sabes, como tus padres siempre te gritan por dejar la puerta abierta porque no están tratando de calentar todo el vecindario. Los campesinos medievales llevaron esta mentalidad de ahorro de energía al extremo. Sus ventanas eran diminutas, estamos hablando de apenas más grandes que tu cabeza. Y esos techos bajos no eran solo porque las personas medievales fueran más bajas, aunque lo eran. Era todo sobre mantener el calor donde lo querían, adentro. Los campesinos medievales usaban algo llamado quincha y barro para aislar sus hogares. Antes de que te emociones, la quincha no es algún animal medieval lindo. Es básicamente un montón de ramas entrelazadas como una canasta gigante. Y el barro, bueno, es una mezcla encantadora de arcilla, paja y prepárate para esto, estiércol. Sí, literalmente ponían excremento en sus paredes. La próxima vez que tu habitación huela un poco raro, solo recuerda que al menos tus paredes no están hechas de material de compostaje medieval. Aunque debo decir que estas paredes eran sorprendentemente efectivas. Experimentos arqueológicos han demostrado que proporcionaban un aislamiento comparable al de una pared moderna, con fibra de vidrio básica. El ganador de la calefacción medieval era la chimenea central. Esta no era solo cualquier chimenea vieja, era el equivalente medieval de una combinación de microondas, calentador y centro de redes sociales, todo en uno. Ubicada justo en el medio de la casa, hacía de todo, desde cocinar sus comidas hasta mantenerlos calientes, y era donde se compartían todos los chismes calientes sobre de quién se escapó el buey con la vaca de quién. Excavaciones arqueológicas recientes han descubierto algunas estadísticas fascinantes sobre estas chimeneas. En una casa campesina típica de alrededor del año 1300, la chimenea central podía mantener temperaturas entre 10 y 15 grados Celsius incluso cuando afuera estaba helando. Eso puede sonar frío para nosotros, los modernos, que lloramos cuando el termostato baja de 22 grados, pero para los campesinos medievales era prácticamente tropical. Eran genios en cómo diseñaban sus hogares de una sola habitación. Todo era estratégico, desde la ubicación de las áreas de descanso lo más lejos posible de las corrientes de aire, hasta el ángulo del techo, lo suficientemente inclinado para que la nieve se deslizara, pero no tanto como para que la paja se cayera. Era como una versión medieval del Feng Shui, excepto que en lugar de organizar muebles para la buena suerte, lo organizaban para no despertarse como paletas humanas. La evidencia arqueológica muestra que incluso orientaban sus casas para seguir el camino del sol, maximizando el calor natural durante los días de invierno. Y algo que haría que los arquitectos modernos se rascaran la cabeza. Estas casas estaban realmente diseñadas para estar un poco llenas de humo por dentro. El humo de la chimenea se elevaba y ayudaba a crear una capa aislante cerca del techo, mientras también protegía el techo de paja de insectos y putrefacción. Claro, probablemente no era genial para sus pulmones, pero cuando estás tratando de no congelarte hasta la muerte, un poco de humo es lo menor de tus preocupaciones. Estudios de techos medievales preservados muestran que este ambiente humeante realmente duplicaba la vida útil de los techos de paja.
Algunos arqueólogos inteligentes encontraron recientemente evidencia de que los campesinos realmente modificaban sus hogares estacionalmente. En otoño, remendaban cualquier agujero en las paredes con barro fresco y agregaban capas extra de paja al techo. Incluso colgaban mantas o pieles de animales en las paredes para aislamiento adicional, tapices medievales para la gente común, si quieres. Y a diferencia de nuestros hogares modernos, donde cada habitación tiene una temperatura diferente, estas casas de una sola habitación eran sorprendentemente eficientes para mantener un calor consistente. Pero quizás lo más impresionante sobre la vivienda medieval no era solo la arquitectura, era cómo estas técnicas evolucionaron a lo largo de siglos de prueba y error. Cada generación agregaba sus propias pequeñas mejoras, como un juego realmente lento de teléfono arquitectónico que duró cientos de años. La evidencia arqueológica muestra que las casas del período medieval temprano, alrededor del 810 a.C., eran mucho más simples, pero para los años 1300 se habían desarrollado en estas máquinas sorprendentemente sofisticadas para mantener el calor. Algunas de sus soluciones de calefacción eran realmente mejores que lo que usamos hoy. Esas paredes gruesas y transpirables, de quincha y barro, eran fantásticas para regular la humedad y prevenir el moho, algo en lo que nuestro panel de yeso moderno no siempre es genial. Y sus techos inclinados de paja eran perfectos para manejar cargas pesadas de nieve, mucho mejor que algunos edificios modernos de techo plano que colapsan después de una gran tormenta de nieve. Pero vivir en una casa medieval no era todo fuegos, acogedores y diseño inteligente. El humo de la chimenea te haría llorar los ojos. El techo necesitaba reparaciones constantes y siempre existía la posibilidad de que una chispa perdida pudiera incendiar todo el lugar. Pero hey, al menos no tenías que preocuparte por pagar la factura de calefacción o programar un termostato inteligente. Hablando de la vida diaria en estas casas, no creerías el horario increíblemente preciso que las familias medievales seguían para aprovechar al máximo las características de sus hogares. Su rutina diaria era como una danza perfectamente coreografiada, cronometrada exactamente con el movimiento del sol y los cambios de temperatura del día. Podrías pensar que los campesinos medievales simplemente se despertaban cuando se sentían y pasaban el día aleatoriamente, ¿verdad? Incorrecto. Su horario era tan preciso que hace que mis intentos de gestión del tiempo parezcan los de un niño pequeño tratando de organizar una fiesta de cumpleaños. Las horas doradas eran entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, lo que la gente medieval llamaba sol alto. Esto no era porque fueran dormilones que disfrutaran dormir hasta tarde. No. Esta ventana de 4 horas era cuando las temperaturas alcanzaban su pico y todos en el pueblo coordinaban su trabajo más importante durante este tiempo. Los registros de los tribunales señoriales de 1267 muestran que los pueblos realmente multaban a las personas que no se adherían a estas horas de trabajo comunitario en invierno. Habla de horarios estrictos, y pensabas que la política de tardanza de tu escuela era dura. Un pueblo en el norte de Inglaterra incluso tenía un sistema donde los reincidentes tenían que donar leña extra a la reserva comunitaria. Estudios recientes de registros señoriales medievales muestran que los pueblos desarrollaron lo que los historiadores llaman guardias de escarcha. Diferentes familias se turnaban para mantener los fuegos comunitarios encendidos durante toda la noche. Cada familia tenía sus noches asignadas, marcadas en los rollos señoriales, justo al lado de sus obligaciones fiscales. Perder tu turno en la guardia de escarcha te costaba un pollo o 3 docenas de huevos como penalización. Los campesinos medievales no jugaban con sus deberes de calefacción. La evidencia arqueológica sugiere que algunos pueblos incluso tenían sistemas especiales de advertencia, usualmente una serie de toques de cuerno, para alertar a los guardias de escarcha cuando las temperaturas bajaban peligrosamente. La rutina matutina comenzaba mucho antes del amanecer, pero no con lo que esperarías. En lugar de saltar directamente al trabajo, la gente medieval tenía lo que llamaban primer sueño y segundo sueño.
Se despertaban alrededor de medianoche por una hora o dos, hacían algunas tareas ligeras, socializaban un poco, luego volvían a la cama hasta el amanecer. Los registros médicos de los años 1300 muestran que los doctores realmente recomendaban este patrón de sueño dividido para una mejor salud. Mientras tanto, nosotros, los modernos, nos sentimos culpables por tomar una siesta de 20 minutos en nuestros escritorios. Los documentos históricos muestran que este período de vigilia de medianoche se consideraba tan normal que la gente a menudo programaba visitas sociales durante este tiempo. Las horas de comida eran otro nivel completo de coordinación. Todo el pueblo comía su comida principal juntos alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hornos comunitarios de pan estaban en su punto más caliente. La evidencia arqueológica de sitios de pueblos muestra que estos hornos eran enormes. Algunos podían hornear hasta 100 panes a la vez. El registro de un panadero de 1298 registró que un pueblo de 80 personas podía calentar sus hogares a aproximadamente 3 grados Celsius solo con los hornos de pan. Habla de matar dos pájaros de un tiro, o deberíamos decir, alimentar dos necesidades, con un calor. El tiempo era tan crucial que los pueblos realmente tenían campanas de pan que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. La tarde tenía sus propios trucos de tiempo inteligentes. Entre las 2 de la tarde y el atardecer, el trabajo se movía al interior. Esto no era porque los campesinos medievales fueran perezosos. Era una estrategia de supervivencia pura. Los registros de los tribunales muestran que los pueblos realmente tenían vigilantes oficiales del frío que monitoreaban las temperaturas usando métodos primitivos, pero efectivos, como observar qué tan rápido se congelaba el agua en vasijas de arcilla. Cuando estos vigilantes daban la señal, todos sabían que era hora de dirigirse adentro, donde el calor almacenado del día podía ser puesto en buen uso. Algunos pueblos incluso desarrollaron un sistema de puntos. Perdías puntos por ser atrapado trabajando afuera después de la advertencia de frío, y demasiados puntos perdidos significaba deberes de servicio comunitario extra. ¿Conoces a esas personas que siempre se quejan de las reuniones que podrían haber sido correos electrónicos? Los campesinos medievales se reirían de nuestra ineficiencia. Tenían algo llamado consejos del crepúsculo, reuniones comunitarias celebradas en la casa más grande del pueblo, justo cuando el sol se ponía. Esto no era solo para ahorrar luz del día. El calor corporal de docenas de personas reunidas podía elevar la temperatura de una habitación grande hasta 5 grados Celsius. Ahora eso es lo que llamo una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan efectivas para calentar que algunos pueblos realmente programaban sus discusiones más importantes para los días más fríos. Incluso, coordinaban sus horas de dormir, no porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia en asegurar su fuego para la noche era responsable de verificar que todos los demás fuegos de las casas estuvieran seguros también. Los registros señoriales muestran que este trabajo rotaba semanalmente, y ser atrapado durmiendo en el trabajo literalmente significaba que tenías que donar una porción de tu suministro de combustible a la reserva comunitaria. Un registro particular, de 1289, menciona a un hombre que se quedó dormido durante sus deberes de verificación de fuego y tuvo que entregar la mitad de su leña de invierno como castigo. Estas comunidades medievales tenían algunos métodos bastante increíbles para preservar su comida durante los meses de invierno. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de tiempo, y algunas de ellas podrían sorprenderte. Los campesinos medievales habrían arrasado en esos programas de televisión de supervivencia. Sus técnicas de preservación de alimentos eran tan inteligentes que los científicos modernos las están estudiando realmente. Solo no le digas a Gordon Ramsay sobre algunos de sus métodos. Podría tener un colapso. Aunque honestamente, sus habilidades de preservación podrían incluso impresionarlo una vez que superara toda la suciedad. Empecemos por el subsuelo.
Los campesinos medievales tenían estos pozos de almacenamiento brillantes que mantenían temperaturas estables alrededor de 4 grados Celsius durante todo el año. Excavaciones arqueológicas recientes encontraron miles de estos pozos en toda Inglaterra. Eran básicamente el equivalente medieval del cajón para verduras de tu refrigerador, excepto que realmente funcionaban. Un pueblo en Yorkshire tenía más de 200 pozos de almacenamiento para solo 50 familias. Esos son 4 refrigeradores subterráneos personales por hogar. Y aquí estamos nosotros peleando por el espacio del refrigerador, con nuestros compañeros de cuarto. El análisis arqueológico muestra que estos pozos estaban tan bien diseñados que mantenían temperaturas más estables que algunos sótanos de raíces modernos. Convertían sus vegetales en termómetros naturales. Las verduras de raíz, como zanahorias y nabos, se colocaban en lugares específicos dentro de estos pozos. Si la zanahoria comenzaba a mostrar signos de daño por heladas, sabían que necesitaban agregar más aislamiento. Si comenzaban a brotar, necesitaban mejor ventilación. Un manuscrito medieval de 1283 realmente enumera diferentes vegetales en orden de su sensibilidad al frío. Es como un sistema primitivo de monitoreo de temperatura, pero con nabos en lugar de tecnología. Estudios recientes de estos manuscritos revelan que habían identificado más de 20 variedades diferentes de vegetales con tolerancias al frío variables. Ahora, sobre ese heno del que todos siguen hablando. Los campesinos medievales no solo lo usaban para sus animales, envolvían sus casas con él como un abrigo de invierno gigante. Pero el movimiento genial es que almacenaban este heno aislante en capas alrededor de sus áreas de almacenamiento de alimentos. La evidencia arqueológica de un pueblo del siglo XIII muestra que crearon lo que los científicos ahora llaman zonas de gradiente térmico. Cada capa de heno reducía la fluctuación de temperatura en aproximadamente 2 grados. 3 capas de heno significaban que tu almacenamiento de alimentos se mantenía 6 grados más estable. No está mal para personas que nunca tomaron una clase de física. Experimentos modernos recreando estos métodos han mostrado que son casi tan efectivos como algunos materiales de aislamiento modernos. El truco de la nieve es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. La mayoría de las personas hoy corren adentro cuando nieva, pero los campesinos medievales corrían afuera con sus contenedores de almacenamiento. Empacaban nieve contra sus áreas de almacenamiento de alimentos en capas cuidadosamente calculadas. Estudios de estructuras de almacenamiento medievales preservadas muestran que podían mantener temperaturas de 2 a 3 grados Celsius durante semanas, después de que la nieve se derritiera usando este método. Un sitio particularmente bien preservado en el norte de Inglaterra mostró evidencia de pozos de nieve que podían mantener la comida fría hasta mayo. Eso es aire acondicionado medieval. Serio. El diseño de estos pozos de nieve sugiere que entendían principios de masa térmica siglos antes de que el concepto fuera definido formalmente. Pero el ganador de la preservación de alimentos medieval fueron los sistemas de almacenamiento subterráneo de los años 1200. Estos no eran solo agujeros en el suelo, eran obras maestras de ingeniería. Los arqueólogos encontraron pozos de almacenamiento con múltiples cámaras, cada una diseñada para diferentes tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que habrían impresionado a un plomero moderno, canales de flujo de aire que funcionaban como ventilación natural, e incluso control primitivo de humedad usando vasijas de arcilla llenas de agua. El análisis de muestras de suelo de estos pozos muestra que mantenían niveles de humedad entre 85 y 95%, perfectos para el almacenamiento de vegetales a largo plazo. Algunos de estos sistemas de almacenamiento eran tan efectivos que, cuando los arqueólogos los excavaron en los años 1960, encontraron semillas preservadas que aún eran viables después de 700 años. Los científicos realmente lograron cultivar nabos medievales de estas semillas. Apuesto a que esos fueron los nabos históricamente más significativos jamás servidos en una cafetería universitaria.
El análisis de ADN de estas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a entender cómo los cultivos medievales diferían de las variedades modernas. Los métodos de preservación no eran solo sobre mantener la comida fría. Los campesinos medievales tenían todo este sistema de rotar sus alimentos almacenados, basándose en cambios de temperatura. Movían raíces y vegetales entre diferentes zonas de almacenamiento, como si estuvieran jugando algún juego complicado de ajedrez. Los registros señoriales de 1292 muestran instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Es básicamente una versión medieval de esos programas de cocina donde tienen que reorganizar rápidamente una despensa, excepto que fallar significa que podrías no comer en febrero. Los registros incluso incluyen sistemas de penalización para familias que no siguieron el horario de rotación. Pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Según los registros de tribunales señoriales, los pueblos asignaban a alguien para probar un poquito de comida almacenada cada pocos días. Si se enfermaban, bueno, digamos que no era el trabajo más popular en el pueblo. Incluso tenían un sistema de rotación para este deber, algo así como el deber de jurado, pero con más posibles dolores de estómago. Un registro muestra que un hombre trató de salirse de este deber, alegando que ya había muerto por nabos malos. Humor medieval, amigos. Los documentos históricos sugieren que este sistema de pruebas realmente salvó a muchos pueblos de enfermedades transmitidas por alimentos durante inviernos duros. Estas técnicas de preservación no eran solo conjeturas afortunadas al azar. Los registros señoriales muestran que llevaban notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no, pasando este conocimiento a través de generaciones. Encontramos guías de preservación de los años 1200 que se leen como revistas científicas, completas con observaciones sobre temperatura, tiempo y condiciones de almacenamiento. Podrían no haber tenido termómetros, pero seguro sabían sus cosas sobre mantener la comida fresca. Toda esta cuidadosa preservación de alimentos significaba que necesitaban algunas habilidades culinarias serias para convertir sus ingredientes almacenados en comidas reales. Y déjame decirte que lo que hacían con estos alimentos preservados en sus cocinas medievales habría puesto en vergüenza a algunos programas de cocina modernos. La ciencia detrás de la comida medieval era absolutamente genial. Estas personas eran contadores profesionales de calorías antes de que fuera genial, excepto que en lugar de tratar de perder peso, estaban tratando de no congelarse hasta la muerte, y eran sorprendentemente buenos en eso. Los doctores medievales realmente prescribían alimentos específicos para la supervivencia invernal. Los registros de los años 1300 muestran que recomendaban comer entre 4000 y 5000 calorías diarias durante los meses más fríos. Eso es más de lo que comen los nadadores olímpicos hoy. Pero aquí está el truco. Tenían que obtener esas calorías de alimentos que podían durar todo el invierno sin echarse a perder. Mi supermercado local apenas puede mantener los plátanos frescos por una semana, pero estas personas tenían el almacenamiento de alimentos de invierno reducido a una ciencia. Los textos médicos del período muestran que entendían la conexión entre la ingesta calórica y la temperatura corporal con una precisión notable. La estrella de la cocina medieval de invierno era el potaje, un guiso espeso que se mantenía hirviendo a fuego lento en la olla durante días, a veces semanas. Cada vez que alguien tenía hambre, simplemente agregaba más ingredientes. Era como la comida de olla de cocción lenta más larga del mundo. El análisis arqueológico de ollas de cocina medievales muestra rastros de comidas que continuaron durante hasta 3 semanas. Los inspectores modernos de seguridad alimentaria tendrían un ataque al corazón, pero los campesinos medievales habían descubierto que el hervor constante realmente mataba las bacterias dañinas. Estudios recientes de estos métodos de cocina muestran que eran sorprendentemente efectivos para mantener la seguridad alimentaria. La magia sucede cuando sepas cómo superponían sabores y nutrientes.
Los registros señoriales de 1286 muestran que un pueblo cerca de York tenía reglas específicas sobre los ingredientes del potaje. La capa inferior tenía que ser vegetales de raíz para energía constante. La capa media necesitaba frijoles o guisantes para proteína. Y la capa superior era cualquier grano que les quedara para energía rápida. Era básicamente una pirámide alimentaria medieval en una olla. Los científicos que estudian estas recetas encontraron que proporcionaban un equilibrio perfecto de carbohidratos complejos y simples para energía sostenida durante los días fríos. El análisis de residuos de potaje preservados muestra que obtenían nutrición más equilibrada que muchas personas modernas, pero el verdadero superalimento medieval era todo fermentado. Fermentaban granos en cerveza, frutas en vino y vegetales en conservas que habrían hecho que los probióticos modernos parecieran amateur. Un registro señorial particularmente detallado de 1292 describe una cerveza especial de invierno que era casi tan espesa como la miel y llena de calorías. Las recreaciones modernas de esta receta mostraron que contenía alrededor de 400 calorías por pinta. Eso es como beberse una hamburguesa con queso. El proceso de fermentación también creaba vitaminas B que los ayudaban a combatir las enfermedades de invierno. El análisis de laboratorio de alimentos fermentados medievales recreados muestra que contenían hasta 10 veces más cepas probióticas que los alimentos fermentados modernos. Los campesinos medievales podrían haber tenido bacterias intestinales más saludables que nosotros. Estudios recientes de restos humanos preservados de pueblos medievales muestran evidencia de microbiomas intestinales increíblemente diversos. Todo ese pan fermentado y de grano entero realmente les daba mejor salud digestiva que muchos de nosotros tenemos hoy. Toma eso, fanáticos modernos de la kombucha. Los científicos han identificado más de 50 cepas bacterianas beneficiosas, diferentes en muestras intestinales medievales, que son raras o ausentes en poblaciones modernas. El pan que comían no se parecía en nada a nuestro pan blanco esponjoso tampoco. El pan de invierno medieval era denso, oscuro y usualmente ligeramente fermentado. La evidencia arqueológica muestra que sus molinos de grano eran terribles para quitar el salvado y el germen del trigo, lo que accidentalmente hizo su pan mucho más nutritivo que el pan blanco moderno. Una hogaza de pan medieval contenía más fibra que la que una persona moderna come en 3 días. Claro, probablemente era lo suficientemente duro como para usarlo como arma, pero los mantuvo vivos durante el invierno. El análisis químico de muestras de pan preservado muestra que obtenían hasta 40% más nutrientes de su pan que nosotros del pan integral moderno. Incluso tenían versiones especializadas de invierno de alimentos comunes. Los científicos que estudian recetas medievales encontraron que deliberadamente sobrecocían algunos granos para hacerlos más digeribles y densos en calorías. Una receta de Gachas de 1278 especifica cocinar los granos hasta que estén suaves como dientes de niño. Descripción asquerosa, pero ciencia brillante. El tiempo de cocción más largo descomponía los almidones complejos, haciendo las calorías más fácilmente disponibles para mantenerse caliente. El análisis nutricional moderno muestra que este método de cocina aumentaba la biodisponibilidad de calorías hasta en un 30%. La dieta medieval cambiaba dramáticamente con las estaciones. Los registros de varios registros señoriales muestran que comían casi el doble de grasa y proteína en invierno que en verano. No estaban contando macros para sus cuerpos de playa. Estaban literalmente comiendo para sobrevivir. Un registro fascinante de 1297 muestra a un anciano del pueblo enseñando a parejas jóvenes cómo ajustar su cocina basándose en la temperatura. Cuando la escarcha muerde 2 veces antes del amanecer, el potaje necesita el triple de grasa. El análisis de restos de comida preservados muestra que su dieta de invierno podía proporcionar hasta 60% más calorías que su dieta de verano. También,
Programaban sus comidas basándose en la ciencia de la digestión. Los registros señoriales muestran horarios específicos de comidas de invierno. La comida más grande al amanecer cuando necesitaban energía para calentarse, otra comida grande al mediodía para mantener el calor y una comida más pequeña antes de acostarse para alimentar el calor nocturno. Entendían que la comida generaba calor corporal mejor que algunos nutricionistas modernos. Los estudios del tiempo de comidas medieval muestran que estaba casi perfectamente alineado con nuestro entendimiento moderno de cronobiología y eficiencia metabólica. Con todo este enfoque en alimentos altos en calorías y mantenerse caliente, podrías preguntarte cómo los campesinos medievales lograban descansar en sus casas abarrotadas. Bueno, sus arreglos para dormir estaban tan científicamente pensados como su dieta. Los padres modernos se vuelven locos cuando los niños se meten en su cama, pero las familias medievales llevaron el dormir compartido a un nivel completamente nuevo. La evidencia arqueológica de los años 1250 muestra que familias enteras, hasta 6 personas, compartían lo que era básicamente una plataforma de madera con algo de paja encima. Y pensabas que tu cama individual de dormitorio universitario estaba abarrotada. El análisis reciente de registros de hogares medievales sugiere que estos arreglos de dormir apretados podrían haber ayudado realmente a las familias medievales a sobrevivir temperaturas que habrían matado a personas durmiendo por separado. De hecho, los estudios muestran que el calor corporal combinado en estas camas compartidas podía elevar la temperatura local hasta 8 grados Celsius. No dormían planos de espaldas como lo hacemos hoy. La investigación arqueológica de plataformas de cama medievales muestra que dormían semi-reclinados, casi como si estuvieran en una silla cómoda. Los científicos que estudian esta posición encontraron que era realmente brillante para la conservación del calor. Reducía el área de superficie expuesta al aire frío en aproximadamente 30% comparado con acostarse plano. Además, hacía más fácil empacar más personas en el espacio para dormir. Problemas medievales requerían soluciones medievales. Los estudios de plataformas de cama preservadas muestran patrones de desgaste consistentes con la posición semi-reclinada, sugiriendo que fue la postura estándar para dormir durante siglos. Los investigadores modernos del sueño incluso han encontrado que esta posición podría haber ayudado a prevenir algunos problemas respiratorios comunes en clima frío. Estudios recientes de registros de tribunales señoriales revelaron algo fascinante sobre estos arreglos para dormir. Los pueblos realmente tenían inspectores oficiales del sueño que verificaban que las familias estuvieran usando su espacio de cama eficientemente durante los meses más fríos. Un registro de 1289 muestra a una familia siendo multada por extenderse demasiado en su plataforma de cama. Aparentemente, los espacios entre los durmientes se consideraban un desperdicio de calor precioso. Habla de reglas estrictas de dormitorio. Las multas podían ser bastante pronunciadas también. Una familia tuvo que entregar una semana completa de leña como castigo por arreglos de dormir ineficientes. Estos inspectores del sueño incluso llevaban varas de medir para asegurar el espaciado apropiado entre durmientes. Las plataformas de cama en sí eran maravillas de ingeniería, disfrazadas como muebles simples. Los arqueólogos que estudian camas medievales preservadas encontraron que estaban construidas con múltiples capas de aislamiento, una base de paja, prensada que se reemplazaba según la estación, encima una capa de lana cuando la familia podía permitírselo, y por último, cualquier tipo de tela que tuvieran disponible. Pero lo realmente ingenioso era que estas plataformas estaban inclinadas a exactamente 15 grados. Estudios térmicos modernos demuestran que este ángulo creaba una circulación de aire perfecta que minimizaba la pérdida de calor. El diseño por capas también ayudaba a evitar corrientes de aire. Cada capa reducía el movimiento del aire, en un 40% aproximadamente. Un error en el diseño de la cama podía ser un problema serio.
Los registros señoriales entre 1250 y 1350 muestran múltiples casos de familias que fueron trasladadas al salón comunal durante olas de frío extremo porque no mantenían condiciones de sueño adecuadas. Un relato particularmente dramático, de 1298, describe a un anciano del pueblo demostrando la posición correcta para dormir al organizar a toda una familia como cucharas en un cajón. Sí, los medievales inventaron el cucharita. Los documentos históricos sugieren que este acomodo aumentaba la temperatura corporal hasta en 2 grados Celsius comparado con posiciones aleatorias. Los estudios modernos de distribución de calor corporal confirman que esta disposición era casi perfecta para retener calor. La altura de la plataforma también importaba. La evidencia arqueológica muestra que las construían a exactamente 45 centímetros del suelo. No era casualidad. Estudios ambientales actuales indican que esta altura mantenía a los durmientes por encima de la capa más fría de aire que se asentaba en el suelo, pero aún lo suficientemente cerca del calor ascendente proveniente de los animales alojados debajo. Algunos hogares ingeniosos incluso construían sus camas directamente sobre los establos. Calefacción por suelo radiante. Versión medieval. En casas bien diseñadas, esta diferencia de temperatura podía alcanzar hasta 5 grados Celsius. Las plataformas también se inclinaban ligeramente hacia el centro, creando una especie de cuenco sutil que evitaba que los durmientes se rodaran fuera durante la noche. Incluso coordinaban cómo rotaban las posiciones durante la noche. Los más jóvenes y los ancianos comenzaban en el centro del grupo, donde el calor era más alto. A medida que otros miembros se levantaban para revisar el fuego o atender a los animales, rotaban las posiciones para mantener una distribución óptima del calor. Era como una danza nocturna cuidadosamente coreografiada, pero todos estaban dormidos. Algunos registros señoriales incluso incluyen diagramas detallados mostrando estos patrones de rotación. Y no solo eso, la ropa que usaban mientras dormían estaba diseñada para maximizar ese calor corporal compartido. En resumen, los campesinos medievales no solo sobrevivían al invierno, lo dominaban con una combinación impresionante de ciencia, sentido común y colaboración comunitaria. No tenían electricidad, calefacción central ni doble acristalamiento, pero tenían algo que a veces nos falta hoy: un profundo entendimiento de cómo la naturaleza, la comunidad y la adaptación podían mantenerlos vivos. Tal vez no sea tan mala idea aprender algo de aquellos que, con mucho menos, lograron tanto.